El día de hoy vamos a hablar sobre, vamos a hacer una introducción a herramientas matemáticas que se utilizan en robótica. Esta es una clase 100% introductoria, como les decía, a las diferentes herramientas matemáticas que vamos a utilizar a lo largo del curso. ¿Vale? Entonces, como siempre, por favor, hagan preguntas, ¿sí? No duden en hacerlas. Listo. Uno de los problemas fundamentales en la construcción de robots es el de eh, definir, o más bien construir un modelo matemático que represente el estado de un robot. ¿Sí? Ese estado representa las variables que permiten conocer el comportamiento del robot en ciertos instantes de tiempo, ¿sí? Y permite además predecir su comportamiento. En el caso de un robot manipulador, el modelo cinemático de un robot, que de nuevo nos permite calcular sus variables de estado, eh, corresponde a una representación matemática de la posición y orientación del efector final del robot. ¿Sí? Eso es lo que realmente nos importa. Pueden existir otras características importantes, pero lo fundamental es saber dónde se encuentra y con qué orientación se encuentra el efector final del brazo robótico. En el caso de robots móviles, lo que nos interesa es conocer la velocidad de la plataforma. ¿Bien? También nos puede interesar conocer su posición. ¿Listo? Entonces, es importante, digamos que parte de la enseñanza aquí es que necesitamos tener un modelo matemático para nuestros robots. ¿Sí? Existen diferentes tipos de modelos matemáticos. Nosotros en este curso nos vamos a enfocar en modelos cinemáticos. En el caso de un brazo robótico, el modelo cinemático nos explica cómo se mueve el efector final, la herramienta, dados las dimensiones del robot y los ángulos de cada articulación. ¿Listo? Entonces, el modelo cinemático de nuestro brazo robótico va a ser básicamente un modelo matemático al cual yo le ingreso, si yo reemplazo los ángulos de cada articulación, ¿cierto? Las dimensiones del robot y el resultado, una vez yo reemplazo esos valores, el resultado va a ser un arreglo que me va a decir dónde se encuentra y con qué orientación se encuentra el efector final. Listo. En el caso de un robot móvil, nosotros vamos a ver que el modelo es un poco diferente, ¿cierto? Pero de todas maneras nos dice cómo se mueve el robot dada su geometría y la velocidad de sus llantas. ¿Sí? En el modelo cinemático de un manipulador, las entradas son las dimensiones del robot y los ángulos de las articulaciones, de las diferentes articulaciones del robot. Eh, Mientras que en el caso de un robot móvil, las entradas son la geometría o dimensiones del robot y la velocidad de las llantas. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces puede surgir la siguiente inquietud. Computacionalmente, matemáticamente, en la práctica, ¿cómo podemos describir la posición de un objeto? Eso lo sabemos desde el colegio. Nosotros podemos describir la posición de un elemento, ¿sí? Utilizando un vector 3 por 1 después de haber definido un sistema de coordenadas. ¿Listo? Un poco más formal, una descripción
es usada para especificar los atributos de varios objetos con los cuales nuestro sistema va a interactuar. ¿Listo? Esta definición de descripción es importante porque deja claro que nosotros no estamos interesados únicamente en conocer la descripción del efector final. Nosotros también necesitamos describir los objetos con los cuales va a interactuar nuestro robot. Si nuestro robot necesita agarrar un cubo de acero, es importantísimo poder describir la posición de ese objeto, ¿sí?, con el cual el robot va a interactuar. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Listo. No, señor, qué pena. Vale, tranquilo. Súper. Bien. Listo. Ok, entonces necesitamos describir posición. ¿Cómo hacemos para describir posición? Se establece un sistema de coordenadas. ¿Listo? Y después se mide o se calcula la posición del punto a partir de coordenadas rectangulares con respecto a ese marco de referencia. ¿Listo? Así es como representamos posición. Si yo quiero representar la posición del efector final, entonces básicamente elegiría un punto sobre el efector final, un punto. Establezco un sistema de coordenadas al inicio, en la base del robot puede ser, o en cualquier otra parte. Vamos a ver que nosotros podemos establecer sistemas de coordenadas, o debemos establecer sistemas de coordenadas en muchas partes de nuestro robot. Pero por ahora, sí, lo único que me interesa es saber las coordenadas de un punto en el efector final. Entonces yo defino un sistema de coordenadas fijo en la base y después digo cuáles son las coordenadas de ese punto con respecto a ese marco de referencia. Todos ustedes ya saben que este Px, Py y Pz se obtiene a partir de proyectar ortogonalmente este punto sobre los diferentes ejes, ¿sí? Entonces, paralelo al eje Y me desplazo hasta que me desplazo perpendicularmente con respecto a Y y después con respecto a X hasta que me intercepto con Z y esa es la coordenada Z, ¿sí? Después me desplazo paralelamente con respecto a Z y con respecto a X si es necesario, y donde me intercepte con Y, esa es la coordenada PY, y así sucesivamente. Bien, eso digamos que es cultura general en estos momentos para ustedes. Bien, esa es fácil, ¿cierto? Y ya la sabemos. ¿Cómo describir posición? Asigno un sistema de coordenadas y después proyecto rectangularmente el punto de interés sobre los ejes coordenados. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo describo la orientación? Porque una cosa es decir que el efector final se encuentra en un punto, ¿cierto? Pero a mí me interesa saber también cómo el efector final llega a ese punto, ¿sí? ¿Con qué orientación? ¿Sí? Una cosa es poder llegar con el efector final así, ¿sí?, y de esta manera podría agarrar ciertos objetos, pero si llego al mismo punto así, son otras formas de objetos que el efector puede agarrar, ¿sí? La orientación es fundamental. Todas aquellas variables que son importantes dentro de nuestro robot, nosotros necesitamos representarlas computacionalmente. Entonces debemos escoger una representación también de orientación. ¿Cómo hacemos para describir orientación? Lo que hacemos es que para describir orientación asignamos un sistema de coordenadas al cuerpo que queremos describir, ¿sí?, y después damos una descripción de su sistema de coordenadas con respecto al sistema de referencia. ¿Qué significa eso? Nosotros dijimos, bueno, para saber la posición del efector final, nosotros establecemos un sistema de coordenadas en alguna parte del robot, en la base, por ejemplo, ¿sí? Y podemos describir la posición de un punto sobre el efector final con respecto a este marco de referencia.
Para describir orientación del efector final, no es suficiente tener solamente un punto. Nosotros necesitamos asignarle otro sistema de coordenadas. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es que le asignamos al objeto, a la herramienta que queremos describir, a la cual le queremos describir orientación, un sistema de coordenadas que se va a mover con la herramienta, ¿sí? Un sistema de coordenadas que se mueve con la herramienta, ¿sí ven? Si yo muevo la herramienta, se mueve el sistema de coordenadas. Se mueve el sistema de coordenadas. Ese es el primer paso. Aquello que queremos describir la orientación, le asignamos un sistema de coordenadas. Y el siguiente paso es describir matemáticamente la orientación del sistema de coordenadas con respecto al sistema de referencia, que es este de acá. Generalmente al sistema de coordenadas que se mueve con la herramienta o con el objeto de interés, le llamamos marco local, ¿sí? Y aquel marco que es de referencia y que está quieto con respecto al objetivo o al marco local, le llamamos marco global o marco de referencia. Marco local o marco de referencia. Listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo concreto. A nuestro efector final le asignamos un sistema de coordenadas que es solidario a la herramienta. Solidario a la herramienta significa que se mueve con la herramienta y necesitamos después dar una descripción matemática de la posición y orientación del efecto de este sistema de coordenadas con respecto a un marco, a un sistema de coordenadas fijo o global o de referencia. ¿Vamos bien hasta ahí? No duden en hacer preguntas, por favor. Bueno, listo. Entonces, por ahora no hemos dicho cómo es esa representación matemática. Por ahora, lo único que quiero que tengan 100% claro es que si yo quiero representar la orientación de un cuerpo, entonces defino un sistema de referencia global y defino un sistema de referencia local que le pego al cuerpo, que se hace solidario al cuerpo y rota con el cuerpo, cambia de posición con el cuerpo. Bien, listo. ¿Cuándo hay que hacer eso? Se preguntarán. Y la respuesta es, nosotros necesitamos asignar un sistema de coordenadas a cada elemento del objeto para el cual necesitamos describir posición u orientación. En el caso de un vehículo, de un carro, nosotros necesitamos asignarle un sistema de coordenadas al chasis y un sistema de coordenadas a cada llanta que tenga tracción, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué cada llanta que tenga tracción? Porque nosotros necesitamos realimentar la rotación de la llanta para que para el controlador que se está encargando de hacer mover de hacer mover el robot. ¿Listo? Tal vez no es muy importante asignarle un sistema de coordenadas a una rueda loca, ¿sí? Porque no es, no necesitamos controlarla. Sin embargo, sí, de repente, sin embargo, existen otras partes que sí son importantes, a las cuales es importante asignarles un sistema de coordenadas. Y esos son los sensores. A los sensores del robot debemos asignarles sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque las mediciones del sensor van a ser con respecto al sensor, ¿sí? Con respecto al marco de referencia del sensor. Por eso hay que tenerlo bien definido, ¿sí? Hay que definir un sistema de coordenadas por sensor también. En el caso de un manipulador, además de definir sistemas de coordenadas por sensor, también es necesario definir sistemas de coordenadas por cada articulación que tenga nuestro robot. ¿Listo? Por cada articulación necesitamos asignar un sistema de coordenadas. Y en sí hay libertad en cuanto a cuántos sistemas de coordenadas podemos asignar. Si yo necesito saber, por ejemplo, la posición de peatones con respecto al bumper de un carro, entonces yo necesito asignar un sistema de coordenadas al bumper del carro y lo pondría por acá adelante.
Como les decía, nosotros vamos a tener sistemas de coordenadas asignados a cada una de las cámaras de nuestro robot, al sensor láser, inclusive al motor, al eje que se encarga de mover el láser. Listo, vamos a tener un sistema de coordenadas global. Nosotros necesitamos especificar sistemas de coordenadas dentro de nuestro robot. Eso es fundamental. Este es otro ejemplo de un vehículo utilizado para recolectar datos para conducción autónoma y para visión computacional aplicada en robótica. Tenemos un sensor Velodyne, un sensor láser que tiene asignado su sistema de coordenadas. Lo mismo en el caso de las cámaras tienen sistemas de coordenadas asignados y tenemos también sistemas de coordenadas asignados, por ejemplo, al sensor que se encarga de hacer la navegación del vehículo, es decir, saber dónde se encuentra el robot a medida que se desplaza. Este sensor, este OXTSRT 3003, integra GPS y unidades de medición inercial para saber cómo se mueve el robot de un instante de tiempo al otro. Bien. Bueno, entonces, hasta ahora todo muy chévere y sencillo, ¿cierto? Necesitamos asignar sistemas de coordenadas a cada elemento de nuestro robot que queremos describir. Pero la pregunta... Profe, una Sí, pregunta. dale, dale. ¿Tienen que ser en cartesianas? ¿No pueden ser en polares, cilíndricas o no son tan viables? Muy bien, Cristian. ¿Qué te digo? De poder se puede. Sin embargo, mm, generalmente se utilizan coordenadas cartesianas. Existen algunos sensores que generan información en coordenadas polares, por ejemplo, como es el sensor LIDAR de una capa. El sensor LIDAR de una capa genera la información en coordenadas polares. Sin embargo, dado que generalmente nosotros representamos el mundo en 3D, es más intuitivo representar el mundo en 3D, entonces generalmente se usan coordenadas cartesianas. Claro, existen aplicaciones en las que hay que utilizar otro sistema de coordenadas, es verdad, pero generalmente se usan cartesianas. Vale, profe, gracias. Vale, bien, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para representar matemáticamente, computacionalmente en un arreglo estos sistemas de coordenadas? Para poder hacerlo necesitamos recordar el concepto de proyección de un vector. Yo espero que pues, ustedes hayan hecho un recorderis de álgebra lineal y hayan recordado entre otras cosas esto. Pero pues vamos también a revisarlo rápidamente. Bien. Listo. Digamos que tenemos un vector, vamos a llamarlo un vector A, ¿sí? Y tenemos un vector B, ¿cierto? Y existe un ángulo entre esos dos que es teta. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿A qué es igual la proyección de el vector A sobre B? ¿Sí? Bueno, ¿y qué significa proyectar? Significa que a partir del vector sobre el cual estoy haciendo la proyección, dibujo una línea que forma 90 grados con ese vector y intercepta eh, el final del vector que estoy proyectando. ¿Sí? Entonces, esta línea recta que va desde el final de A hasta B y corta B formando 90 grados. A esta distancia es vamos a llamarle la proyección
de la magnitud de A con respecto a B. ¿Sí? Vamos a llamarle eso, A con respecto a B. ¿A qué es igual A con respecto a B? Bueno, voy a poner algo más sencillo, simplemente voy a poner A. A es igual a la magnitud de A, ¿cierto? Por el coseno de teta. ¿Listo? Esa es la proyección. Pero ¿a qué es igual a qué es igual esto como un vector? ¿Sí? Como un vector. No como una magnitud, ¿sí? Esta es la magnitud de la proyección. Esta es la magnitud de la proyección. Pero ¿a qué es igual el vector A? ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir a qué es igual el vector A? Alguien me está escribiendo por el chat, a ver. Pensé que me había desconectado. Listo. Pues es básicamente A por la dirección. ¿Y a qué es, cuál es la dirección de A? La dirección de A está dado por, perdón, la dirección de la proyección, esta dirección está dado por la dirección de B. ¿Sí? Entonces simplemente multiplicamos la magnitud de la proyección, que es esto. Esto es la magnitud de la proyección. Magnitud de la proyección de A. ¿Listo? Esa magnitud la multiplicamos por la dirección. Así se crean vectores, así se crean los vectores. Esa es la definición de un vector. Es una magnitud que tiene cierta dirección. La dirección está dada por el vector unitario de B. ¿A qué es igual el vector unitario de B? Es igual a B sobre la norma de B. ¿Listo? Entonces, si yo quiero proyectar, entonces la proyección de A, el vector, ¿sí? Voy a ponerle así, la proyección de A sobre B es igual a la magnitud, es igual a, voy a ponerlo ahora completo, a, la proyección de A sobre B va a ser igual a la magnitud de A por el coseno de teta, ¿sí? Por el vector unitario B, ¿cierto? Que es B sobre la magnitud de B. Listo. Ahora yo quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿A qué es igual el producto punto entre dos vectores? A punto B. ¿A qué es igual a punto B? Un escalar. Es un escalar, Es un ¿cierto? producto escalar. Es un producto escalar. ¿Y a qué es igual? A la suma. El producto de la suma. Ah, listo, 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 listo. Pero yo quiero saber la definición, la definición, no la definición vectorial del producto punto, sino la definición, ¿cómo llamarlo? La definición trigonométrica podría ser. Es decir, A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Cierto? Esto es cultura general, chicos. Deben saber esto. A punto B es igual a la Profe, magnitud. creo que es como
Como el espacio que hay entre ambos vectores, ¿no? Algo por ahí, si mal El no ángulo. recuerdo. No, no, a ver, es esto mismo. El producto punto de A y B es igual a A por B coseno de teta. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Bien. Entonces, ¿qué pasaría si A y B son vectores unitarios? Lo cual es el caso de nuestros sistemas de coordenadas. Tengan en cuenta que si yo tengo este sistema de coordenadas, X, Y y Z, X es un vector unitario, Y es un vector unitario, Z es un vector unitario. Entonces, si A y B son unitarios, son vectores unitarios, entonces la proyección de A sobre B, ¿a qué es igual? O simplemente, voy a para ponerlo un poquito más sencillo, ¿sí? Vamos a volver aquí a la proyección. Nosotros sabemos que la proyección de la magnitud de la proyección de A es igual, de A sobre B es igual a la magnitud de A por el coseno de teta. ¿Listo? La magnitud de A por el coseno de teta. Esta es la magnitud, ojo, la magnitud de la proyección de A sobre B. A es igual a A por coseno de teta. ¿Qué pasa si A y B son vectores unitarios? Entonces esa proyección A es igual a ¿qué? Uy, muchachos, pero ¿están dormidos o qué? Al coseno, profe. Eso, coseno de teta. Muy bien, muy bien. Están escallados. Súper. Coseno de teta. ¿Y qué pasa entonces si lo mismo aquí, ¿qué pasa con el producto punto? ¿Sí? ¿Qué pasa con el producto punto? Si A y B son vectores unitarios, lo mismo. A punto B es igual al coseno de teta. Entonces, esto es algo que importante que tengan en cuenta, pues todo y al final lo siguiente, que si dos vectores son vectores unitarios, la proyección, la magnitud de la proyección de A sobre B es igual al producto punto entre los dos vectores. ¿Sí? El producto punto de los dos vectores. O el coseno del ángulo entre los dos. Pero ¿por qué es importante tener estas dos definiciones? Pues porque para poder calcular la proyección utilizando el coseno de teta, pues necesito calcular el ángulo primero. Entonces, pues, pero yo generalmente lo que tengo es los vectores unitarios. Entonces simplemente calculo el producto punto. ¿Sí? ¿A qué es igual el producto punto? Recuerden, si digamos A es igual a sub X, A sub y A sub Z, y B es igual a B sub X, B sub Y, B sub Z, entonces el producto punto es igual a ver, a sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z. Entonces, claro, es más fácil calcular el producto punto así, o es más fácil calcular la magnitud de la proyección de A sobre B así, que ponerme a calcular el producto punto. Perdón, que calcular el ángulo y después calcular el coseno. Listo.
Ya tenemos, digamos que conceptualmente, las herramientas necesarias para calcular la descripción de orientación que estamos buscando. Una forma de describir la orientación de un cuerpo solidario a un sistema de coordenadas. B es escribir los vectores unitarios de sus tres principales ejes en términos del sistema de coordenadas A. ¿Qué significa eso? Para describir orientación, si yo tengo un sistema de coordenadas, digamos A, ese sistema de coordenadas A va a tener voy a utilizar la misma notación aquí, va a tener un eje X, XA, va a tener un eje Y, A, y va a tener un eje Z, ZA. ¿Listo? Y este es un sistema de coordenadas A. Digamos que este es nuestro sistema de coordenadas de referencia. Y tenemos el marco de referencia local con el cual queremos trabajar, o el cual queremos describir más bien, para ser concretos. Queremos describir. Entonces digamos que este es nuestro otro sistema de coordenadas. Otro sistema de coordenadas. Vamos a ponerlo con una orientación diferente. ¿Cómo sé que la asignación de los ejes está bien? Porque ellos deben seguir la regla de la mano derecha. ¿Qué significa la regla de la mano derecha? Bueno, tiene varias interpretaciones. Una de ellas es la siguiente. Si yo pongo mis dedos, tomo mi mano derecha, alineo estos cuatro dedos con uno de los ejes, digamos con el eje X, y si yo me desplazo, si yo roto mis dedos hacia Y, entonces el pulgar debe apuntar en la dirección positiva de Z. ¿Sí? Eso es que una asignación de ejes cumpla la regla de la mano derecha. Y eso funciona con cada par de ejes. Es decir, si yo me muevo de X a, a, a Y, el pulgar debe apuntar en la dirección de Z positiva. Si me muevo de Y a Z, el pulgar debe apuntar en la dirección de X. Si muevo los dedos, los cuatro dedos, de Z hacia X, el pulgar debe apuntar en la dirección positiva de Y. ¿Listo? Entonces, de nuevo, si muevo mis dedos, vamos a pensar en este sistema de coordenadas A. ¿Sí? Y va hacia arriba de la pantalla, X va hacia la derecha de la pantalla y Z sale de la pantalla. Entonces, si yo me muevo de X, si tomo mis dedos y los muevo hacia Y, miren que el pulgar sale de la pantalla. ¿Sí? Si muevo mis dedos de Y hacia Z, si muevo mis dedos de Y hacia Z, miren que el eje X, que mi pulgar apunta en la dirección positiva de X, que es hacia la derecha. ¿Listo? Es importante que ustedes lo hagan para que adquieran práctica. Y si yo muevo mis dedos de Y hacia Z, perdón, ya de Y hacia Z, eso, de Y hacia Z, perdón, de Z hacia X, de Z hacia X, el pulgar queda apuntando hacia arriba, ¿sí? Que es la dirección positiva de Y, que es lo que esperábamos, ¿sí? Si nos movemos de Z hacia X, el pulgar apunta en la dirección de Y. ¿Es claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Listo. Entonces, Profe, yo esto, tengo una pregunta. dale, claro. Digamos, en un caso que yo tenga, pues, un ejemplo, un brazo robótico con varias articulaciones, pues es posible que para llegar a un mismo punto hayan diferentes posiciones, ¿no?
En Sí, ese sentido, es necesario que yo especifique, digamos, la posición, pues de referencia, la orientación, perdón, la orientación de todas las articulaciones o solamente las más necesarias o cómo es eso. todas. Bueno, dependiendo de cuál va a ser tu marco de referencia. Si tu marco de referencia es la base, entonces vas a ver que necesitamos las orientaciones de todas las articulaciones. ¿Sí? Pero si tú dejas parte del robot quieto y quieres saber la posición y orientación del efector final con respecto a la tercera articulación, entonces necesitarás solamente los ángulos desde la articulación, desde el efector final hasta esa articulación de interés. Pero en general vas a necesitarlas todas. Si tu marco de referencia está en la base, se necesitan todas. Listo, gracias, profe. ¿Vale? Listo. Esto lo vamos a ver pues cuando veamos casos concretos de robots. Bien, entonces, bueno, ahora, digamos que tenemos este marco de referencia B, ¿sí? Y vamos a asignar unos ejes. A, a este vamos a ponerle, digamos, XA, XB, perdón, XB, eh, este sería YB. ¿Este podría ser YB? No No, porque podría si ser. no, se te tendría que apuntar para arriba. Exacto. Bien, Santi, genial. Entonces, aquí tenemos YB. Perdón, eso, YB acá y ZB acá arriba. Listo. X, Y, Z. Listo. Bien. Pregunta entonces, ahora matemáticamente, ¿cómo vamos a describir la orientación de B con respecto a, vamos a llamarle R, ¿sí? Esta va a ser la forma en la que vamos a describir la orientación de un par de sistemas de coordenadas. Vamos a poner como subíndice el marco de referencia local y como superíndice el marco el marco de referencia global, ¿sí? Que sería A. ¿Listo? Este es el global o referencia. Referencia. Y el de abajo siempre va a ser el local. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo leemos? Lo leemos así. R de B con respecto a A. También la vamos a llamar la matriz, o la podemos llamar la matriz de rotación de B con respecto a A. Y la vamos a construir de la siguiente manera. Va a ser igual a un vector, una matriz compuesta por los siguientes vectores. ¿Listo? La proyección de X, B con respecto a A. Después viene la proyección de este XB sobre todos los ejes de A. Después otro vector columna, esos son vectores columna, vector columna, vamos a ponerlo aquí, vector columna. Después viene la proyección del eje Y sobre todos los ejes de A, la proyección de Y sobre A. Y finalmente la proyección de ZB sobre A. ¿Listo? Y nosotros ya vimos, nosotros ya vimos cómo calcular eso de esas proyecciones, que se vuelve aún más fácil cuando estamos hablando de vectores unitarios. ¿Sí? XB es un vector unitario, YB es un vector unitario, ZB es un vector unitario, porque son los vectores unitarios que construyen el espacio generado por el marco de referencia B. ¿Listo?
Entonces, estos tres vectores columna de tamaño 3 por 1, ¿a qué son iguales? Son iguales a lo siguiente. ¿Sí? Es igual a... Primero, vamos a tomar xb. Entonces sería... vamos a hacerlo, a ver, para no desviarme de la nomenclatura que se está usando. Allá. Listo. Bien. Entonces dijimos, xb es la proyección, es un vector 3 por 1 que es un vector 3 por 1 en el que proyectamos xb sobre cada uno de los ejes de xa. Bueno, entonces vamos a hacer esa proyección. ¿Cómo obtenemos la proyección de xb sobre xa? Sobre a. Pues primero proyectamos sobre xa. Entonces sería xb, el vector xb, punto xa. ¿Listo? Ese es el primer elemento de este vector 3 por 1. El segundo elemento, ¿qué será? A ver. Si ya les dije cuál era la definición. Esta es la definición de la matriz de rotación. Proyectar xb sobre A. ¿Y qué significa proyectar xb sobre A? Significa proyectarlo sobre cada uno de los ejes de A. Entonces, primero proyectamos xb sobre xa. Nosotros ya vimos que en el caso de vectores unitarios, la proyección es igual al producto punto. Miren, la proyección es igual al producto punto, ¿sí? Ambos igual al coseno existente entre esos dos ejes. Entonces, podemos escribirlo así. xb punto, ¿punto qué? Punto yb. Y finalmente xb, perdón, Ya. corrigieron eso, bien. Ya. Y finalmente xb lo proyectamos sobre z, Listo. Y así tenemos este primer vector de la proyección de xb sobre a. Ahora ustedes pueden hacer fácilmente este. Ahora tenemos yb proyectado, ¿sí? Punto xa. Después tenemos yb punto ya. Y finalmente, yb lo proyectamos sobre za. Y nuestro último vector es la proyección de zb sobre el marco de referencia A. Tenemos xa, ya, za. ¿Listo? ¿Y cómo memorizar eso? Yo les voy a dar unos tips. Porque, chicas y chicos, esto es cultura general para alguien que hace robótica. Y nada de que voy a buscar, cómo se hace, que la ecuación, no. Esto es cultura general. Deben apropiarse de este concepto de matriz de rotación. Una forma de hacerlo es la siguiente. La matriz de rotación de B con respecto a A es igual a esto. Es igual a esto también. Esta es una matriz 3 por 3. ¿Listo? 3 por 3. Compuesta de producto puntos entre las siguientes. Los ejes del marco de referencia global que definen las filas. ¿Sí? Las filas. Aquí vamos a tener las filas. En las filas vamos a tener XA, ¿sí? YA y ZA. ¿Sí, miren? Los tres elementos de esta fila van a tener a XA, los tres elementos de esta fila van a tener a YA
y los tres elementos de esta fila van a tener a Z. Y en las columnas vamos a tener el marco de referencia local, el marco de referencia local que es B. ¿Sí? Vamos a poner aquí B. B. ¿Listo? Entonces, en la primera columna vamos a tener a XB. Todos los tres elementos van a tener XB. Aquí vamos a tener siempre a YB. Y aquí vamos a tener a ZB. XB, YB, ZB. Bien. Y al mismo tiempo, recuerden, fundamental, que estos productos puntos, como son vectores unitarios, es igual al coseno entre los dos ángulos. Entre los dos ejes, perdón. Siguiendo esta definición, vamos a calcular la matriz de rotación. La matriz de rotación de B con respecto a, en este caso particular. YA va hacia arriba, verticalmente, créanme, YB va hacia abajo, ZA y XB salen del tablero y XA del Jamboard y XA y ZB van a la derecha. Entonces esto es igual a ¿qué? XB.XA, que es lo mismo que decir el coseno del ángulo entre estos dos vectores unitarios. ¿Sí? Entonces sería el coseno del ángulo entre XB y XA. ¿A qué es igual el ángulo entre XB y XA? Un ángulo de 90. Un ángulo de 90 grados. Exacto. Después YB y XA. ¿Sí? Bueno, ojo, otra cosa importante es tener en cuenta que es el ángulo entre XB y XA, ¿cierto? Pero con respecto al eje, con respecto a, en este caso, XB, XA, con respecto a YA. ¿Sí? Pero entonces, lo que hacemos es que tenemos que detectar cuál es ese ángulo y tomar el ángulo más pequeño. ¿Sí? Entonces, tenemos XB, XA. Una forma de visualizar esto es hacer que los dos marcos de referencia estén alineados. Imagínense, para poder calcular esos ángulos, que de pronto es lo que se les dificulta a algunos, nosotros tenemos que poner el marco B sobre el marco A, o hacer que los orígenes coincidan. Si hacemos que esos dos orígenes coincidan, entonces el ángulo entre XB y XA se vuelve fácil, entre XB y XA se vuelve fácil de obtener. ¿Sí? XA va a la derecha y XB está alineado con ZA. El ángulo entre esos dos entonces es efectivamente 90 grados. Listo. Vamos a irnos así. No, vamos a ir, bueno, sí. Ahora vamos a ir hacia acá. YB.XA. YB.XA también es igual al coseno de 90 grados. ¿Sí ven? YB va hacia abajo, XA va hacia la derecha. El ángulo entre ellos dos es 90 grados. Coseno de 90 grados sería entonces la proyección de YB sobre XA. Pero no voy a seguir escribiendo coseno de 90 grados, sino que voy a poner el resultado. ¿A qué es igual coseno de 90 grados? 0. 0. Ahora, YB.XA es el coseno de 90 grados, también 0. Entonces aquí podemos notar algo y es la definición de la proyección, ¿cierto? Si yo proyecto dos vectores que son perpendiculares entre sí, entonces, si yo proyecto dos vectores que son perpendiculares entre sí, ¿listo? Si yo trato de proyectar este vector sobre este, miren que no hay una sombra, la sombra es 0, por tanto la proyección es 0.
Uno debe pensar en la proyección como la sombra de un vector sobre otro. ¿Listo? Entonces, si el ángulo es igual a 90 grados, esa proyección es cero. Si el ángulo es más pequeño o más grande, esa proyección va a ser diferente de cero y va a ser máxima si los dos vectores están alineados. Si los dos vectores están alineados, esa proyección es máxima. En el caso de vectores unitarios, ese máximo es 1. Listo. Entonces, regla memotécnica. Si los vectores son perpendiculares, entonces su proyección es 0. Bien. Ahora zb.xa. zb.xa. Ahí tenemos el coseno de 0. ¿Pero a qué es igual el coseno de 0? Coseno de 0 es igual a 1. Listo. Ahora xby, ya forman 90 grados, entonces la proyección es 0. YBYA es el ángulo entre esos dos, entre YB y YA, es 180 grados. Coseno de 180 grados. Y eso es igual a menos 1. Finalmente tenemos aquí a zb.ya. zb.ya forman 90 grados. Entonces aquí tenemos un 0. Coseno de 90 grados, 0. Finalmente aquí tenemos xbza. xbza están alineados. Fíjense que el coseno de ángulos que están alineados, de ejes que están alineados, perdón, pues es 1 porque el coseno de 0 es 1. Aunque bueno, voy a quitarlo. Voy a quitarlo y voy a hacer los otros dos mejor. YB.za. YB.za forman 90 grados. Entonces coseno de 90 es 0. Y zb.za forma 90 grados es 0. Resulta que las matrices de rotación cumplen una condición, y es que ellas son matrices ortonormales. Son matrices ortonormales. ¿Qué significa que son ortonormales? Que la magnitud de sus filas o de cualquiera de sus columnas siempre es igual a 1. ¿Sí? La magnitud de una columna o la magnitud de una fila siempre es igual a 1. Entonces yo ya puedo estar seguro de que aquí debe ir un 1 o un menos 1. La pregunta es, ¿cuál de los dos? Pues podemos verificarlo. xb.za están totalmente alineados, por tanto el coseno de 0 es igual a. Entonces, la matriz de rotación, ojo, la matriz de rotación de B con respecto a A es igual a 0, 0, 1, 0 menos 1, 0 y 1, 0, 0. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Estamos bien. Profe, entonces nosotros siempre tendríamos que especificar ambas matrices, la de orientación y la de rotación. La matriz de rotación, ¿cuál es la otra? La que teníamos arriba, esa, es que ahí me perdí un poquito. Dale, no importa, cuéntame. Esta que tenemos ahí, esta la grandota, la del medio. Esta. A Esa ver, tenía entendido que esa era la de orientación. no. Son la misma, sino que esta es la Ah, definición. Esta es la definición general de una matriz de rotación.
Después, esto, la definición, se la aplicamos a este caso particular de aquí. ¿Sí? Y nos da como resultado esto. Si yo tuviera otro par de sistemas de coordenadas, aplico esta misma definición para obtener su sistema, su matriz de rotación. ¿Sí? Pero entonces, esta es la definición genérica de matriz de rotación. Esta es la definición de matriz de rotación y la podemos aplicar para obtener la matriz, una matriz de rotación particular que es esta. ¿Listo? Ah, listo, profe, sí, ya me quedó claro. Vale. Muchas gracias. Bien, con gusto. Bien. Esa es la famosa matriz de rotación. Si ustedes analizan la matriz de rotación, se van a dar cuenta que las filas de la matriz son vectores unitarios de A expresados en el marco de referencia B. Eso ya lo sabemos. ¿Listo? Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si queremos obtener la matriz de rotación de B con respecto a, perdón, esta es la matriz de rotación de B con respecto a A. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos calcular la matriz de rotación de A con respecto a B? ¿Sí? Entonces, yo les voy a recomendar el siguiente ejercicio que ustedes después hacen en sus casas, en un momento así de inspiración robótica. Escriban la definición nuevamente, la definición de R ahora de A con respecto a B. ¿Sí? ¿Cuál es esa definición? Pues lo que ya habíamos dicho. La matriz de rotación, miren que ahorita no va a ser B con respecto a A, sino A con respecto a B es igual a tres vectores unitarios en el que proyectamos el marco local, que en este caso es B, B no, A, ¿sí? Con respecto a B. Después proyectamos B del marco local que es A. Recuerden, esto es local, esto es global, con respecto a B. Y después tomamos el eje Z de A y lo proyectamos en el marco local global. Si ustedes después calculan la definición de la matriz de rotación, proyectan pues cada eje de A sobre cada eje de B y obtienen esta matriz, ustedes van a ver que existe una relación concreta entre esta matriz y esta matriz. Voy a hacer una sola de las filas. ¿Sí? Voy a hacer una de las filas. Entonces aquí tenemos, primero, miren, vamos a proyectar XA sobre XB. ¿Sí? Entonces, XA sobre XB nos da que es el producto punto entre XA y XB. Este siguiente elemento es que la proyección de YA, la proyección de YA, pero ahora sobre el X del marco global, que es XB. O recuerden también lo que les había dicho de la memotecnia, ¿sí? La regla memotécnica. Tenemos que las filas están dadas, en las filas vamos a tener, las filas las vamos a tener definidas por los ejes del marco global. Entonces sería, aquí tenemos XB, YB y ZB, que son el marco global. Este es el marco global. Y las columnas van a estar dadas por el marco local. Entonces el marco local en este caso es XA, YA y ZA. Por tanto, aquí vamos a tener el producto punto entre ¿quiénes? Entre ZA y XB. Sería como la transpuesta. Exactamente. ¿Quién lo dijo? A ver. Eso, Oscar. Excelente. ¿Sí? Miren, aquí lo vemos. XB, XA. Perdón. XB, XA. YB, XA. Perdón.
XBYA, XBYA. XBZA, XBZA. Y si siguen haciéndolo, se van a dar cuenta que es básicamente la transpuesta. Por tanto, la matriz de rotación de A con respecto a B es igual a la transpuesta de la matriz de rotación de B con respecto a A. Esto también es una operación inversa. ¿Qué quiere decir eso? La matriz de rotación de A con respecto a B es igual a la inversa de la matriz de rotación de B con respecto a A, ¿sí? Pero pues nosotros ya vimos que gracias a la definición de matriz de rotación no tenemos que ponernos a hacer una inversa que es computacionalmente compleja porque hay que obtener la matriz de cofactores, dividir por el determinante, en fin. Inclusive si nosotros no lo hiciéramos, es porque obviamente existen librerías que la calculan automáticamente, eso es computacionalmente complejo. Pero la ventaja es que dada la definición de nuestra matriz de rotación, esta inversa la podemos calcular de una manera muy sencilla. Y es utilizando la transpuesta. Por tanto, la matriz de rotación de A con respecto a B es básicamente, simplemente, la transpuesta de la matriz de rotación de B con respecto a A. Listo. La inversa de una matriz de rotación es igual a su transpuesta. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Entonces, ¿para qué sirve la matriz de rotación? Nos sirve para representar la orientación de un cuerpo. Entonces, ¿cuál es el proceso completo? Yo quiero saber cuál es la orientación de mi dron que se está desplazando o del efector final de mi robot. Le asigno un sistema de coordenadas y para representar su orientación utilizo la matriz de rotación del marco B con respecto al marco A de referencia. Listo. Y nosotros ya conocemos esa matriz de rotación. La definición de esa matriz, esa matriz 3×3 de 9 elementos que nos permiten representar la orientación de un marco B, de un marco con respecto a otro. Esta matriz tiene ciertas propiedades. Una de ellas es que es una matriz ortonormal. Si calculamos la magnitud de cada una de las columnas o de las filas, siempre va a ser igual a 1. Esto es una ventaja, ¿por qué? La definición el hecho de que una matriz de rotación sea ortonormal. Que es lo siguiente, si yo ya sé que aquí va un 1, si aquí me dio 1, por ejemplo, es una propiedad muy importante. Digamos que aquí no tengo nada. Todavía no he calculado esto. Y ya vi que xb.za me dio igual a 1. Eso ya lo habíamos visto. Estos otros no tengo necesidad de revisarlos. Yo ya sé que, pero hay que escribirlo, ¿cierto? Yo espero, muchachos, que ustedes cuando hagan sus desarrollos escriban las razones y su raciocinio. Entonces uno debería escribir lo siguiente. Ya que la matriz de rotación es ortonormal y el primer elemento de la última fila de la matriz es 1, entonces todas las demás deben ser 0. Estos deben ser 0. De tal manera que se cumpla que la magnitud de esta matriz, de esta fila, perdón, es 1. Bien. Otras propiedades de la matriz de rotación son las siguientes. Pues lo que ya habíamos dicho, la inversa de la matriz de rotación es igual a la transpuesta. La matriz de rotación de B con respecto a A es igual a la matriz de rotación de A con respecto a B. La matriz de rotación de A con respecto a B transpuesta. ¿Por qué esto porque es una ventaja? Porque imagínense que yo ya tengo la matriz de rotación de A con respecto a B. Si yo ya tengo la matriz de rotación de A con respecto a B, ya la he calculado o me la entregaron, no necesito ponerme a volver a hacer el proceso de la definición para la matriz de rotación de B con respecto a A.
no necesito. Simplemente utilizo esta, le aplico la transpuesta y ya. Obtengo la matriz de rotación de B con respecto a A. Entonces, recordéis, sabemos que para describir posición utilizamos un vector. Para describir orientación utilizamos, ¿qué hacemos? Asignamos un sistema de coordenadas al cuerpo cuya orientación queremos describir, ¿cierto? Y después una matriz, calculamos su matriz de rotación con respecto al marco de referencia. Para describir orientación necesitamos asignar un sistema de coordenadas y una matriz de rotación. Tengan en cuenta además que nosotros representamos la posición de un punto. Y si nuestro objeto de interés es un punto, con un vector es suficiente. Pero un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo como puede ser el chasis de un vehículo, o el chasis de un dron, o el efector final de un robot manipulador, son ejemplos de cuerpos. Y el estado de un cuerpo, ¿sí?, debe ser representado en términos tanto de posición como orientación. La orientación de un cuerpo debe ser representada por una matriz, que en nuestro caso es la matriz de rotación, ¿sí? Entonces, siempre que queramos describir cuerpos con volumen, necesitamos asignarle un sistema de coordenadas, y para ese sistema de coordenadas necesitamos describir tanto su posición como su orientación. Muy bien. Entonces, aquí pasamos, pues, vamos a avanzar en nuestro proceso de descripción. Como lo hemos dicho, como lo acabamos de decir, un cuerpo, para describir un cuerpo necesitamos describir su posición y orientación. Hacemos eso por medio de la definición de un frame o de un marco. ¿Listo? Para que un sistema de coordenadas se pueda llamar marco, ¿sí?, o marco de referencia, entonces necesitamos describir tanto su posición como su orientación. ¿Listo? Es decir, si yo tengo mi marco A y por acá tengo mi marco, y tenemos por acá, digamos, mi marco B, este es el marco A, este es el marco B. Para que esto sea un marco completamente descrito, entonces yo necesito definirlo a partir de ¿qué? De su posición y orientación, de su posición y orientación. ¿Cómo describimos la posición del marco B? La describimos a partir de un vector P de tamaño 3×1, ¿sí?, que describa las coordenadas del origen de B con respecto a A, origen de B con respecto a A, y adicionalmente su matriz de rotación de B con respecto a A. Así se define un marco de referencia. Tengo que saber las coordenadas de su origen con respecto al marco de referencia global y la matriz de rotación de B con respecto a A. Entonces, por ejemplo, bueno, sí, eso. Bien. Si de manera gráfica yo quiero decir que conozco esa relación que existe entre los dos marcos de referencia, entonces dibujamos una flecha desde el marco global hacia el marco local. Es decir, si esto es conocido, si yo conozco las coordenadas del origen de B, esto es B, con respecto a A, entonces yo dibujo una flecha que va desde el marco global hasta el marco local. Y eso significa que conozco la posición y la orientación de B con respecto a A.
Si no hay esta flecha, estoy diciendo que no conozco su descripción, la descripción de B con respecto a A. Si yo lo que tengo es el marco, si yo lo que tengo descrito es el marco A, entonces yo conocería las coordenadas del origen del marco A con respecto a B y la matriz de rotación de A con respecto a B. ¿Sí? Y en ese caso, la flecha iría de B hacia A. Bueno, esto no, esta flecha no hago para decir, bueno, simplemente que esa flecha representa este marco de referencia. En este dibujo que vemos acá, yo conozco B con respecto a U, conocemos C con respecto a A y conocemos B con respecto a U, pero no conocemos C con respecto a B. Esto puede fácilmente representar los sistemas de coordenadas dentro de una plataforma móvil con un sensor, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos una cámara y con la cámara estamos detectando una cámara estéreo que nos da distancias. Estamos detectando una persona. A la persona también le debemos asignar un sistema de coordenadas generalmente a sus pies. ¿Sí? Y representamos la persona con utilizando un rectángulo. ¿Sí? Un rectángulo. La cámara está detectando la posición y orientación de la persona, que es C, con respecto a la cámara estéreo, que es A. ¿Listo? Pero la cámara está puesta sobre una plataforma, ¿sí? Sobre un chasis al cual le tenemos asignado el marco U. ¿Listo? Y el marco, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos esta relación de A con respecto a U? Uno tiene que medirlo con metro, con regla, ¿sí? Uno tiene que medir esa pose relativa entre la cámara y el punto que definamos como el sistema, como el origen del marco de referencia asignado al chasis. Y puede ser inclusive que B sea donde se encuentre el sensor que se encarga de la navegación, ¿sí? El GPS, digamos que esto es el GPS del robot. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no conocemos directamente la pose de la persona con respecto al GPS, porque el GPS no me da a mí medidas directas sobre la posición del individuo, eh, de la persona caminando alrededor del vehículo. ¿Sí? Del peatón. Listo. ¿Es claro esto? ¿Hay preguntas? Bien. Listo. Nosotros, algo que nos va a interesar muchísimo es lograr convertir una coordenada que está con respecto a un marco, ¿sí? Representarla con respecto a otro sistema de coordenadas. Eso es importantísimo de hacer, ¿sí? Digamos que este sistema de coordenadas A está asignado al chasis de nuestro robot, al bumper. ¿Sí? Y aquí tenemos, en este punto, podría ser una detección de un obstáculo generado por la cámara. Entonces, a mí me interesaría saber las coordenadas del objeto, del punto, no en el marco de referencia de la cámara únicamente, sino que con respecto al marco de referencia del vehículo, del bumper, para saber si me voy a estrellar o no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer esa conversión? Si yo conozco la posición del punto con respecto al marco B y adicionalmente conozco
la matriz de rotación y las coordenadas del origen de B con respecto a A, entonces yo puedo transformar este punto del sistema de coordenadas de la cámara al sistema de coordenadas del bumper y así saber qué tan lejos está este punto del, del marco de referencia del bumper. ¿Cómo hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo hacer eso? Esa es la pregunta que vamos a resolver en la próxima clase. Lo primero que es necesario realizar es establecer una representación matemática, una estructura de datos que nos permita representar de manera conjunta tanto posición como orientación, ¿sí? Nosotros ya sabemos, posición la representamos con un vector de tamaño 3×1. La orientación la representamos utilizando una matriz de 3×3. ¿Cómo representamos posición y orientación al mismo tiempo? ¿Sí? Ahí les dejé el teaser para la próxima clase. Vamos a utilizar una matriz 4×1 que definiremos el viernes. Chicas, chicos, preguntas, comentarios. ¿Qué no quedó claro? Bien, Bueno, pues por aparente. el momento todo claro. Pues no sé si de Buenísimo. pronto usted nos puede dejar un taller o algo pues como para o algo un poquito más aplicativo, pues ahí uno se da cuenta más como de las dudas. Claro, claro, Cristian, sí, sí, sí. Yo les voy a dejar unos ejercicios del libro. Igual, revisen el capítulo 2 del libro de Craig. Ahí hay todos los ejercicios que quieran sobre este tema. Pero yo les voy a sugerir unos en Wow Virtual. ¿Vale? Bien, y la próxima clase, pues vamos a seguir haciendo ejercicios también durante la clase. Ve, profe, Ujú. podemos hablar ahora unos minutos, es que Sí. esta mañana fui asesoría y no. Sí. Listo. ¿Y no qué? Yo estuve ahí esperándolos. Ja, estamos en el link a las 8, profe, Ya, en muy el de raro, Meet. Oscar. Ahorita revisamos el link porque yo estuve en toda la Sí. asesoría. Ah, ok, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces, que tengan un feliz día. Chao para todos. Voy a parar de grabar.